Buenos días, magistrada Taisia Cruz Parcero, titulares de unidad, directores de área, asesores jurídicos federales mixtos y de movilidad y resto de personal del Instituto Federal que nos acompaña el día de hoy, así como a los miembros de las instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le agradecemos estrenar este auditorio, también a todas las personas de las organizaciones de la sociedad civil y de instituciones públicas que nos acompañan. Es un gusto para mí estar el día de hoy acompañado de personas expertas en materia de atención a niñas, niños y adolescentes en materia de movilidad, como son la doctora Elisa Ortega Velázquez, quien es investigadora titular de tiempo completo, definitiva en el área de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en Derecho y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene un postdoctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Chile y en la Universidad de Warwick. Ella tiene amplios conocimientos e investigaciones en materia de atención a niñas, niños y adolescentes. También es un gusto para mí presentar a ustedes a la maestra Elba Janet Coria Márquez, con la que he tenido el gusto de interactuar. Ella cursó la carrera de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Estudios de Seguridad Internacional y Conflicto. Tiene amplia experiencia en materia de migración y refugiados y derechos humanos de grupos vulnerables, en particular niñas, niños y adolescentes en contexto de migración. Ella ha trabajado en Sin Fronteras, en la Coalición Internacional contra la Detención y ha sido directora de la Clínica Jurídica Alaide Fopa. Actualmente se desempeña como directora de KIND México. Está también con nosotros el día de hoy el licenciado José Luis Herrera, que nos acompaña desde la UNICEF. Él también tiene amplios conocimientos en materia de atención a niñas, niños y adolescentes, como ha sido asesor jurídico del Departamento de Prevención a Maltrato de los Niños y las Niñas, coordinador del Programa de Atención al Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes, subprocurador de Atención a Grupos Vulnerables, procurador de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, presidente honorario del Consejo Técnico de Adopciones, presidente del Consejo Técnico Evaluador de Familias de Acogida y actualmente se desempeña como consultor especializado en el área de protección de UNICEF México. No es un secreto para nadie que México forma parte del corredor migratorio más grande del mundo. Esto derivado de la posición geográfica que tiene respecto a Estados Unidos. Derivado de ello, todos los días pasan por nuestro país una cantidad impresionante de personas que buscan llegar hasta Estados Unidos o que incluso buscan establecerse en México. Sabemos que México en la última década se ha convertido no solamente en un país de origen y de tránsito, sino en un país de destino. Esto nos lo dice la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien en sus estadísticas refiere que en la última década el número de solicitudes de refugio ha aumentado considerablemente. Estas personas que viajan todos los días por nuestro país no solamente son adultos, sino que entre ellos viene un considerable número de personas que tienen la condición de niñas, niños y adolescentes. Entendidas estos, como todos sabemos, los niños que son menores de 12 años y los adolescentes entre 12 y 18 años. En su camino por México, estas personitas que vienen cargando una mochila de sueños y una mochila de recuerdos que dejaron su infancia, sus familias, dejaron atrás sus juguetes, su escuela, sus compañeritos, sus amigos, se ven enfrentados a la violencia y a la comisión de delitos. Delitos como la trata de personas, la explotación laboral, el abuso sexual, entre otros, son comunes. Todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con población migrante y con niñas, niños y adolescentes, hemos sido testigos de que esto ocurre de manera cotidiana y es más, hasta ha sido normalizado. A veces ellos ya saben lo que les espera cuando vienen a México. También tenemos el caso de las mujeres gestantes, que desde ahí empezamos a violarle los derechos a los niños porque no se atienden a las mujeres embarazadas ni se les trata como debería hacerse. El desconocimiento por parte de las autoridades de los 3 órganos de gobierno hace que estos niños sean mayormente susceptibles a que se le violen sus derechos. Normalmente no se les da con la misma facilidad el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al acceso a la justicia.
La propia Constitución no hace diferencias. El artículo 1 constitucional nos dice que en el territorio mexicano todas las personas tenemos derecho a que se nos respeten los derechos. Por el simple hecho de ser personas no hace diferencia entre mexicanos y extranjeros, y mucho menos se hace diferencia entre extranjeros regulares o no. Desafortunadamente no toda la gente conoce las leyes, y todas las personas pues también carecen de esos conocimientos. A veces la propia sociedad los discrimina, y cuántas veces hemos escuchado que nos dicen que no tienen derechos, que no tenemos la obligación de protegerlos, que no tenemos por qué brindarles el servicio. Es más, a mí me tocó ser cuestionada de por qué le daba yo el servicio a personas migrantes y no a mexicanos. Se nos olvida que estamos hablando de personas y que en este caso estamos hablando de niños. El día de hoy tenemos la fortuna de tener a expertos en la atención de niñas, niños y adolescentes. Yo los invito a que aprovechemos esta oportunidad porque ellos conocen estrategias y saben mucho sobre esta materia que nos va a ayudar para que todos los asesores que, como bien dijo nuestra directora, tenemos distribuidos en la frontera norte, sur y en el paso principal de México, puedan aprender nuevos métodos, estrategias y tips que nos puedan ayudar a brindar un servicio de representación jurídica de calidad. Bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Elisa Ortega Velázquez. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco sentidamente al IFDP, a través de la magistrada Taisia Cruz Parcero, de la maestra Ana Saiz, el habernos convocado a este importante evento y que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM podamos colaborar a poner sobre la mesa la defensa, la representación jurídica que enfrentan todos los días niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Yo voy a tratar de darles una visión académica, yo soy académica, enfocándome en el enfoque de derechos, no tutelar, no adultocentrista, esperando que les sea de utilidad a ustedes que realizan una labor tan importante en defensa de niños y niñas en contextos de movilidad. Lo primero que me gustaría empezar sería diciéndoles cómo los enfoques adultocéntricos o tutelares dislocan el discurso de derechos humanos de la niñez y de la niñez migrante en particular. El adultocentrismo podemos entenderlo como un ángulo analítico a partir del cual el hecho biológico de nacer, crecer y desarrollarse se ven en línea recta y exponencial. Lo que hace esta categoría, el adultocentrismo, es que socializamos a niños y jóvenes desde el déficit y desde la incapacidad. Y esta mirada adultocéntrica la aprendemos y la sostenemos a lo largo de la historia a través de las distintas instituciones sociales. Por ejemplo, la familia, la escuela, el Estado, la iglesia, entre otras. Entonces, se torna común pensar que los niños son inferiores a nosotras las personas adultas, que son seres incompletos, incapaces de pensar y de sentir, y que la fragilidad y la debilidad y la vulnerabilidad que asociamos normalmente a niños y a jóvenes están asociados con el orden natural de las cosas. Por ello, históricamente, niños, niñas y jóvenes han sido considerados como objetos de representación, de protección y cuidado por parte de nosotras las personas adultas, principalmente de los padres, ¿no? Quienes han podido disponer a lo largo de la historia según su propio criterio. Esto lo que ha permitido ha sido la invisibilización de niños y niñas en el ámbito social, la negación de sus derechos y también el ejercicio de malos tratos en su contra. Entonces, esta situación hace que niños, niñas y jóvenes se encuentren inmersos entre dos ámbitos normativos que se contradicen. Uno que les protege y otro que les controla o que les tutela. El primero, como es obvio, pues está referido a los derechos de la niñez y a la preocupación general que tenemos como sociedades, como estados, ¿no?, por las infancias y las juventudes. El segundo es el marco jurídico que regula los contextos en los que se encuentran niños en diversas situaciones o condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, la situación de calle, la orfandad, la migración, los problemas con la ley penal, el crimen organizado, pero también los conflictos armados, entre otros. Veamos ahora el panorama de los niños, las niñas y los adolescentes migrantes canalizados por el Instituto Nacional de Migración para que veamos numéricamente de qué estamos hablando en nuestro país. Veamos cómo de 2015 a 2022 ha cambiado, ¿no?,
radicalmente el panorama, ¿no?, de tener sobre 38.514 niños y niñas migrantes a 2022, que cerramos con 70.019 niños y niñas canalizados por el INAMI, ¿no? Obviamente, en los años de pandemia hubo una variación, ¿no?, por razones de la emergencia sanitaria. Y veamos las nacionalidades top en 2022, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador, es decir, los países del norte de Centroamérica. Para 2023, esta situación ha cambiado. Tenemos ya otras nacionalidades de niños y niñas que están a la cabeza, empezando por Venezuela, seguido por Ecuador, Honduras y Guatemala siguen, y también Colombia, ¿no? Esto obviamente se debe a los cambios políticos, a los éxodos que han tenido lugar en Sudamérica, ¿no? Estamos cerrando mayo y ya tenemos sobre 30.722 niños, niñas y adolescentes canalizados por el INAMI. Cuando hablamos de protección y control, ¿a qué nos referimos? Ya les adelantaba yo que la protección está referida al marco de derechos humanos de la niñez en general, donde se considera que los niños son titulares de derechos y no objetos de protección, y donde el eje rector es el principio del interés superior de la niñez, ¿no? Aquí en México, bueno, pues se han ratificado la mayoría de tratados internacionales en materia de derechos humanos, y para la materia que nos convoca el día de hoy son de especial relevancia la Convención sobre los Derechos del Niño y también la Convención sobre Derechos de Trabajadores Migratorios. A nivel constitucional tenemos los artículos 1 y 4, donde se consagra y se reconoce el interés superior de la niñez. A nivel general también tenemos una ley ejemplar, me parece, armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que prevé medidas especiales de protección para niños en condiciones de vulnerabilidad, como por ejemplo aquellos que están en contextos de movilidad. El marco de control, ¿a qué se refiere? Pues a la regulación de la migración irregular. Desde este marco normativo, los niños migrantes primero son migrantes y en segundo lugar son niños. El ejemplo más claro lo tenemos como la Ley de Migración, adoptada el año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, permitió de manera legal y formal, a través del artículo 112, remitiendo a su reglamento, la detención de niños y niñas en estaciones migratorias por razones excepcionales. Esto a pesar de todo el andamiaje que tenemos en materia de derechos humanos y en específico en derechos de la infancia. Como sabemos, esta situación ha cambiado, al menos a nivel formal, ¿no?, teórico, desde 2021 que entró en vigor la reforma, ¿no? Ahora las procuradurías de protección son las que tienen que elaborar un plan de restitución de derechos para estos niños en aras de regularizarlos o deportarlos o retornarlos de manera asistida según el lenguaje utilizado por el INAMI, ¿no? También se prevé ya el otorgamiento de visas por razones humanitarias, ¿no? Entonces, lo que quiero es ejemplificarles cómo niños y niñas en contextos de movilidad se ven inmersos entre estos dos marcos que de pronto pueden parecer esquizofrénicos, uno que controla y otro que protege. ¿Cuáles son algunos derechos claves para niños y niñas en contextos de migración? Por supuesto, la no detención. También el derecho de solicitar asilo y, en consecuencia, el principio de no devolución. La reunificación familiar, el interés superior de la niñez, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, el derecho a la protección contra la violencia y la representación jurídica debido a proceso y participación, que es donde me gustaría hacer algunas anotaciones. Tenemos distintos tipos de representación, como ustedes bien saben, de acuerdo a lo que nos señala la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. La representación originaria, que está a cargo de quienes ejercen la patria potestad o tutela de los niños, regularmente son los padres. También está la representación en suplencia, que la ejercen las procuradurías de protección a falta de quienes ejercen la patria potestad. Y finalmente tenemos la representación coadyuvante, que la ejercen de manera oficiosa las procuradurías en apoyo de quienes ejercen la protección originaria. ¿Cuáles son algunos momentos de la representación de niños en situación de migración? Por ejemplo, la notificación por parte del INAMI, la solicitación de la autoridad ministerial, la petición de parte interesada y la notificación por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado.
Algunas garantías de debido proceso que se deberían aplicar en los procesos migratorios que involucran a niños y niñas en contextos de movilidad, de acuerdo a lo que nos dice la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, son, por ejemplo, notificarles de la existencia del procedimiento y de la decisión que se adopte, ser informados de sus derechos, también que los procedimientos migratorios sean llevados por gente especializada, por funcionarios especializados, que se les escuche, que se les dé esta garantía de oír su voz, ser asistidos gratuitamente por un traductor, tener acceso a la comunicación y asistencia consular, la representación en suplencia, recurrir la decisión ante la autoridad judicial competente, entre otros. Ahora, haciendo una comparación entre el enfoque tutelar o adultocéntrico del cual les hablé al inicio y el enfoque de derechos que debe primar en materia de representación de estos niños, pues bueno, tendríamos que, desde el enfoque tutelar, pues este tema de la representación sería un derecho de los padres, de los tutores o de los representantes, ¿no? Desde el enfoque de derechos, los niños son los titulares de los derechos. Por ende, no debemos revictimizarlos, sino tratarlos como personas con necesidades, con decisiones propias, con sentimientos, con deseos. Los niños no son objeto de protección. El Estado tiene obligaciones reforzadas en relación con estas personas, obviamente por la edad, ¿no? Y recordando lo que dice el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De nuevo, no podemos socializar a niños y niñas desde la incapacidad, no son menores, no son algo poquito, no son algo chiquito, no son algo limitado, son niños, niñas y adolescentes, ¿no? El grado de intervención que tenemos nosotras las personas adultas se debe equilibrar en razón de su edad, de la madurez que muestren, del grado de desarrollo. Tampoco los debemos de tomar como objeto de compasión, de control, tampoco, de parte de nosotras las personas adultas. El interés superior de la niñez es lo que debe permear transversalmente todas las decisiones que se tomen al respecto. Finalmente, algunas buenas prácticas en materia de representación jurídica, ¿no? Es, pues obviamente, reconocerles como titulares de derechos y abandonar este enfoque tutelar adultocéntrico, ¿no? Que les subordina a nuestra voluntad como personas adultas. También los niños deben contar con una representación legal de calidad adecuada, especializada, que anteponga su calidad de niños antes de la de migrantes. Esto me parece que es esencial y tendría que ser el punto de discusión en cualquier tema que atañe a niñez migrante. También es importante considerar que la representación jurídica es una herramienta de acceso a la justicia que debe facilitar y asegurar la participación de los niños en el ejercicio de sus derechos. Ojo, la representación jurídica es un derecho llave que abre la puerta a muchos otros, por ejemplo, el asilo, la educación, la salud, ¿no? Entonces, las personas que representan a niños y niñas en contextos de movilidad deben velar por los intereses de estos niños, no de otras personas, no de las instituciones, de autoridades, etcétera, sino de los niños. El papel de ustedes como defensores es crucial para cumplir las leyes, para aplicar la norma con este enfoque de derechos del cual les estoy platicando y también para generar precedentes judiciales que se puedan hacer válidos en otros contextos para otros niños. Las procuradurías sabemos que son pues, las instancias especializadas de acuerdo a lo que nos indica el marco normativo para representar a las infancias. Son representantes coadyuvantes, pero hay todo un andamiaje, hay todo un corpus juris en materia de derechos de la niñez, donde obviamente lo que debe primar es el interés superior de la niñez. Entonces, si bien tienen derecho estos niños de contar de forma oficiosa con la representación coadyuvante de las procuradurías, también es importante señalar que esta representación no está o no entra en contradicción con el papel que hacen ustedes como defensores y defensoras del IFDP. Es una representación complementaria. Entonces, me parece que uno de los retos principales es que haya una coordinación adecuada entre las procuradurías e instituciones como ustedes, ¿no? Las organizaciones civiles y también abogados privados que lleven a cabo asistencia y defensa legal en materia migratoria y de asilo,
Y bueno, pues la idea es que los niños no cuenten con esta defensa a través de personas que tengan conocimiento, herramientas específicas en materia de infancia y desde este enfoque de derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Nos has dado puntos clave como esa contradicción que existe entre la protección y el control que tenemos, que termina por bueno, que no lo podemos ver, se me fue la palabra. Invisibilizar, claro, eso a los niños. Y además esa posibilidad de que todo lo que actuemos y todo lo que las autoridades tengan que resolver los vean primero como niños y no como migrantes, que generalmente se hace de manera contraria, y que eso ha hecho que los niños hayan estado detenidos en estación migratoria, que sigan estando en albergues, que están disfrazados como estaciones migratorias y que se les siga violando sus derechos. Bueno, sin más, paso con la maestra Elba Janet Coria Márquez para que nos dé su punto de vista al respecto. Gracias. Muchas gracias y gracias al IFDP por invitarme. Particularmente le tengo mucho aprecio al IFDP. Tuvimos un sismo juntos en la Ciudad de México en el 2017. Algunos de ustedes estarán por acá. Algunas capacitaciones. La licenciada Ana, Thaisa también. Pues gracias por la invitación. Y bueno, Janet, que es un gusto estar con ustedes. Y es un gusto estar con ustedes porque ustedes están todos los días haciendo frente a las necesidades de la población, y eso, el trabajo que el IFDP ha hecho en los últimos años con las poblaciones, verlos en los diferentes espacios y que lo siguen haciendo, es algo que uno como ciudadano, como lo que sea que se dedique en este país, es algo que no tenemos como agradecerles y reconocer sobre todo y respetar mucho el trabajo que hacen. Entonces yo realmente, más bien, súper complacida de que ustedes me inviten a este espacio y compartir con ustedes. Como ya lo mencionaba Janet, bueno, CAIN es una organización que trabaja con niñez y adolescencia migrante en contextos de movilidad o en contextos de movilidad humana con necesidades de protección, y justo creo que Elisa mencionó uno de los temas que es fundamentales para nosotros, que es cómo aseguramos el interés superior de niñas y adolescentes en contextos de movilidad en México, ya sea que se queden en México o bien que estén en tránsito para pedir protección o para reunificarse con sus familias. Ustedes ya deben de saber que el contexto migratorio es sumamente complejo por las restricciones que cada vez más enfrentan los estados en relación al ingreso de las personas en manera regular. Tenemos todo un discurso y acciones que en teoría buscan la migración segura, ordenada y regular, pero lo que enfrentamos realmente es una serie de obstáculos a que las personas migren de manera regular. Y como bien decía Elisa, pues en esta protección, en las políticas de protección, en las políticas migratorias, quedan atrapados los niños, ¿no? Sobre todo en las políticas migratorias quedan atrapados, y no nada más los niños, sino la existencia misma de sus derechos, la posibilidad de ejercerlos, están en el medio de esas políticas. ¿Y qué tipo de políticas son? Desafortunadamente son políticas que restringen la migración, lo vimos, y yo estoy segura que aquí los 41 representantes lo han visto, o defensores públicos, venezolanos, ¿no? Lo vimos cuando le ponen una visa a una población con necesidades de protección como es la venezolana. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a ver a esta población llegar a México de manera irregular cuando hace no mucho tiempo llegaba de manera regular, ¿no? Y esa irregularidad viene acompañada de cruzar el Darién, de una serie de violaciones a derechos humanos, de un ingreso a nuestro país en condiciones de vulnerabilidad que
son diametralmente opuestos a como solían ser hace algún tiempo. Entonces, y ahí, en esas políticas de restricción y también de vulneración de derechos, es donde están los niños. Ustedes habrán visto durante algunas de las muchas caravanas que han existido a estas alturas. En 2019, una de ellas, donde empezó como la contención a mantenerlos, se generó esta olla de presión en el sur, donde no se les permitía salir por ningún motivo. Ahorita ya los tenemos dispersos por todos lados, pero no se les permitía salir y empezaron estos, digamos, conflictos o enfrentamientos con Guardia Nacional, con migración, donde no se les permitía avanzar en el camino, ¿no? Y hubo de todo ahí. Y uno piensa en los niños que están ahí, en el medio de toda esa trifulca entre que pasas, entre toda esa tensión. ¿Cómo vivían los niños esa tensión? ¿Cómo en la formulación, en términos de yo lo pensé, en términos del cuarto constitucional, en el momento en el que tú mandas y estableces esta estrategia de detenerlos en ese punto a como dé lugar, ¿pensaste en los niños que estaban en los grupos? En si esa era la acción que tenías que llevar a cabo, considerando que había tantos niños en esos grupos. Es el tipo de pasos que ojalá que algún día estemos en posibilidad de dar, de construir realmente la política pública, construir realmente las acciones de Estado, pensando en la niñez y adolescencia y en el día a día, ¿no? Porque es muy recurrente también la criminalización. Es el papá cómo expone al niño a viajar solo, el papá cómo expone al niño, y eso es cómo lo expone, porque cuando crees que tu hijo tiene mayores probabilidades de sobrevivir de esa manera que quedarse en su país, pues lo expones, ¿no? Ustedes, yo creo que muchos de ustedes serán padres que no harían por su hijo, por darle un futuro. Y si ese futuro no lo pueden alcanzar en sus comunidades de origen, van a buscar la forma en la que puedan sobrevivir o que puedan tener un mejor futuro. Y eso lo haría cualquier ser humano, y lo hacen también en el Mediterráneo, ¿no? De hecho, allá también es increíble cómo tenemos este discurso disperso de la responsabilidad del migrante, de los padres, sin ver realmente qué son esas políticas o esas acciones o necesidades de las poblaciones para actuar de esa manera, y que también al final son una consecuencia de las políticas migratorias. Si las políticas migratorias tuvieran un enfoque de desarrollo, si tuvieran un enfoque de acceso realmente seguro, ordenado y regular, entonces no estaríamos en contextos donde las personas tienen que arriesgarse y infringir la ley o infringir las leyes migratorias para tratar de sobrevivir o salir adelante. Creo que ahora tenemos la reflexión sobre el contexto migratorio es sumamente importante, porque si no es muy fácil caer en discursos que realmente no abonan más que al dolor de las personas y también de las sociedades de acogida, ¿no? Estamos generando caldos de cultivo poco propicios para el desarrollo si no permitimos que las personas migrantes accedan a derechos, ¿no? Y deshacerse de ellas, pues algo que organicemos nuevamente un genocidio, no va a ser posible, porque recuérdense que así fue como empezó el genocidio. Cuando Alemania comenzó a expulsar a los judíos a otros países y los demás países le cerraron la puerta. Así fue como inició la estrategia de exterminio. Y eso lo ve Hannah Arendt yo no lo digo, ¿verdad?, porque no estaba ahí, pero en los orígenes del totalitarismo y en el juicio a Eichmann, ¿no?, en Jerusalén. Es exactamente eso. Entonces es algo que se nos ocurre y que lo estamos haciendo gotita por gotita, exterminando a los migrantes, ¿no? No vamos a poder
realmente generar políticas inclusivas. Y en el caso de infancia, yo creo que ya no sé si ya me pasé el tiempo, pero quería rápidamente también, bueno, entonces, en el tema de la niñez migrante, entonces es sumamente importante que podamos también sacarlos de estas políticas, entender este contexto de políticas migratorias que no son nada más de México, que evidentemente vienen acompañadas de la presión en Estados Unidos, pero que también se ven en diferentes estados, y cómo los niños están inmersos en estas políticas. Ya hablaba Elisa sobre la variedad de nacionalidades en la niñez que se está observando, los que están en Colombia, la niñez chilena, brasileña, que son niños nacidos en el exilio, que es bien importante que empezamos a ver que son niños, hijos de haitianos, hijos de venezolanos, nacidos en el exilio, ¿no? Y eso es importante empezarlo a notar porque cada vez son más niños nacidos en el exilio, justamente a consecuencia de estas políticas migratorias. Personas que se tienen que estar desplazando y permanecer cada vez más tiempo en distintos países, donde pues pasan cosas, ¿verdad? Como tener hijos. Y que finalmente constituyen grupos familiares de nacionalidades mixtas. Y a veces niños que no fueron registrados, ¿no? Es uno de los otros temas que hay que estar observando. Recientemente también en temas de defensa legal, para concluir, digo, podemos hablar más de eso después, pero ustedes deben de saber que recién salió una sentencia que es el recurso, revisión, sí, un amparo en revisión, el 420-20, se lo recomiendo ampliamente porque fíjense que es un chico adolescente, migrante en Tapachula. Y la serie de vulneraciones y violaciones a los derechos que sufre desde los centros de asistencia social, que no tuvo el acompañamiento, la atención que necesitaba dentro del centro de asistencia social donde fue acogido, la Comar, que no evaluó, ¿no? Yo no lo digo, lo dice la sentencia, que no evaluó ni determinó su condición como refugiado, garantizando un debido proceso, y esas medidas especiales que menciona Elisa. La Procuraduría de Protección, que no veló por su interés superior, que no garantizó sus derechos. Y eso como le expuso a una serie de riesgos y de vulnerabilidades que eran evidentes para todas las autoridades. Y en esa sentencia se aborda el tema de la asistencia y defensa legal, que como bien dice Elisa, bueno, se abordan muchos temas, ¿no? El primero, el de la protección, cómo garantizar y asegurar determinaciones del interés superior del niño. Logra separar esta función que tienen las procuradurías de protección en la determinación del interés superior del niño, y también logra de esta otra función que tienen como representantes coadyuvantes y lo que se le denomina dentro de la sentencia como representación jurídica especializada. Ahí yo tengo pues el pequeño dilema de que me parece que le faltó un poquito de desarrollo al tema dentro de la sentencia. Creo que todavía falta clarificar el tema de la representación jurídica, pero una cosa muy importante que señala la sentencia es que, bueno, la Procuraduría tiene este papel de representante coadyuvante y que debe de participar en los procesos judiciales. No reconoce desafortunadamente el papel de otros actores como los de sociedad civil, otro tipo de representaciones gratuitas, pero sí le reconoce ese papel, digamos, a las procuradurías. Y algo sumamente importante que dice la sentencia es: no por el hecho de trabajar en la procuraduría eres especializado en infancia y en los temas que requieres especialización.
que en este caso, en el caso del adolescente, era en materia de asilo, ¿no? Ese es una parte que es muy importante. Y la otra es, dice, tú tienes la representación técnica de ese niño y tienes que velar desde su solicitud, su entrevista de elegibilidad, las pruebas, etcétera, acompañar todo ese proceso jurídico. No basta con que te nombres como su representante, tienes que demostrar que estás dándole acceso a una representación jurídica especializada y de calidad, que estás actuando en defensa de sus derechos. Eso evidentemente coloca en un conflicto, yo pienso, a las procuradurías federales, que como todos sabemos a veces son una persona, pero ahí la importancia del papel que hace el IFDP y que hacen las organizaciones civiles que dan asistencia y acompañamiento especializado en materia de asilo, en materia de migración, y la importancia de que podamos trabajar todos juntos en la construcción de ese interés superior para la infancia, de ese acceso a la justicia, que yo estoy segura que todos los aquí presentes es lo que soñamos. Lo dejaría hasta ahí de momento. Gracias. Muchas gracias, Elba. Y bueno, nos trajiste a la mente muchos temas como las caravanas migratorias que, como sabemos, originalmente, bueno, han existido toda la vida, pero una de las razones de migrar en caravana era precisamente para no ser blanco de tantos delitos, como que pasar de manera que fueran vistos para evitar que fueran violados, extorsionados, desaparecidos, etcétera. Sin embargo, bueno, la situación no es así. Como bien nos dijo Elba, las caravanas fueron contenidas y durante ese paso de las caravanas, que era en lugar de que fuera acompañado de alguna manera para que llegaran mejor al lugar de destino, fueron afectados. Entonces, bueno, ahí hubo un problema. Otro punto que nos dijiste también muy importante es la criminalización. Estamos acostumbrados a criminalizar. Ya sabemos que migrar no es un delito, todo lo contrario, es un derecho. La mayoría de la sociedad e incluso de las instituciones no lo saben. Y entonces eso hace que haya cada vez más actos, incluso de xenofobia, ¿no? Otra cosa, aquí las cuestiones de fenotipo, que también ha pasado muchas veces. Qué diferentes somos y son las autoridades con las gentes, los extranjeros, dependiendo del lugar de donde vengan, dependiendo de sus características físicas. Eso es muy triste. Nosotros lo notábamos cuando llegaba una representación de un niño que a lo mejor era de Europa o de alguien que fuera del Triángulo Norte de Sudamérica, ¿no? Entonces tenemos que empezar a borrar todo eso. La parte también de las procuradurías, aquí es muy importante que sí ellos tienen como la representación originaria, desafortunadamente no tienen el recurso económico y de personal necesario, por lo menos eso es lo que yo vi en el tiempo que estuve atendiendo migrantes y que sigo viendo. Y nosotros les hemos ofrecido incluso apoyarlos, coadyuvar, porque el Instituto Federal de Defensoría Pública pues tiene asesores en todo el país, porque además de los de movilidad, también los otros asesores que tienen en los otros lugares pueden aplicar y participar en esta representación. Entonces, bueno, yo les invito a que ustedes desde su área sigan instando a las procuradurías para coadyuvar en esa representación. Bueno, para no seguir quitando el tiempo, paso aquí con el licenciado José Luis Herrera para que nos platique un poco de su experiencia. Claro que sí. Bueno, muchas gracias también por su tiempo. Espero que este foro con el que inician esta serie de foros, de charlas, de mesas de trabajo, pues cumpla con sus expectativas. Ya bastante del tema que iba a hablar ya fue abordado, entonces trataré de ser muy conciso y reforzar algunas de estas partes que ya fueron comentadas por mis antecesoras. Nada más comentarles, la oficina de UNICEF aquí en Baja California justamente surge derivado de esta migración en grupo a través de las llamadas caravanas en el 2018, ante una necesidad apremiante de poder atender a esas infancias que iban en riesgo transitando por el país, es que se decide abrir la primera oficina de terreno aquí en Baja California y otra más en Tapachula, Chiapas. Bueno, recordar nada más que desde 1990 el Estado mexicano había ratificado la Convención de los Derechos del Niño y como ya se comentó, es hasta el 2014
que surge una ley general para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde efectivamente hay un artículo que a todos nos obliga, porque siempre decimos le toca al gobierno, ¿verdad? No, no es así. Justamente algo de la novedad que acarrea esta ley es el decirnos, oye, el artículo 8 es deber del gobierno federal, del estatal y del municipal, pero también de la sociedad en general, el garantizar y proteger los derechos de la infancia. Y no hace distinción entre infancia migrante, infancia perteneciente a alguna minoría social, indígena, etcétera, sino a la población de niñas, niños y adolescentes en general. Pero en el artículo 120 sí establece grados de participación y a quién corresponderá en primer lugar la atención de aquella población que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Ese artículo 120 dice que los sistemas para el desarrollo integral de la familia en los municipios, en los estados y en la federación contarán con una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que conozca de primera mano de estos casos de probable vulneración de derechos, que genere un plan de restitución de derechos y también algo muy importante, que coordine las acciones con las autoridades o sociedad civil organizada que sean necesarias para garantizar ese plan de restitución de derechos, brindar un seguimiento hasta ver garantizados en totalidad sus derechos. Y es justamente ahorita donde estamos trabajando fuertemente como oficina aquí en Baja California, porque de siempre hemos estado acostumbrados a que las niñas, niños y adolescentes, ¿a quién le corresponden? Al DIF. Que no tienen educación, que hay algún problema médico, ¿a dónde los mandamos? Al DIF. Decimos al DIF le toca. Las Procuradurías de Protección surgieron desde 1973 como Procuradurías de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, en algunos lugares como Procuradurías de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor, o se le sumaban algunas personas con discapacidad, lo cual pues resultó muy complejo. Las Procuradurías surgieron con estructuras, por así decirlo, colapsadas por la gran cantidad de atenciones que tenían que brindar. Y cuando creíamos en el 2014 que la ley general iba a solventar estas deficiencias de estructuras, de procedimientos, de personal, de atención, pues oh sorpresa, no fue así, porque se publica la ley en el 2014, pero continúan las procuradurías trabajando con las mismas estructuras basadas en una asistencia social y no, como ya lo dijeron mis antecesoras, en una protección especial de derechos. Y esto obviamente ha impedido para que los propios actores de las Procuradurías de Protección entiendan que su papel es coordinar únicamente a las autoridades y a la sociedad en general en el cumplimiento de medidas, porque la realidad es que no tienen la capacidad para brindar una atención individualizada a cada una de esas niñas, niños y adolescentes que no solamente no acompañados, sino también aquellos que viajan acompañados, porque en definitiva ha sido un sector dentro de las migraciones que ha sido invisibilizado, porque decimos, bueno, viene acompañado por sus padres, por su tutor, se debe de encontrar bien, pero nadie se ha ocupado de verificar el por qué egresó de su lugar de origen, si requiere de protección complementaria, si requiere reunificación en un tercer país. Y es justamente donde las Procuradurías de Protección deberían estar diagnosticando y generando también planes de restitución de derechos. Entonces, gran parte de la incidencia que hacemos desde UNICEF México es hacer entender al servidor público este cambio de paradigma, este cambio tutelar a un enfoque de derechos, el de, oye, no todo les toca a las procuradurías, deben de dar esa intervención a organismos que se están especializando, como justamente lo es este foro, para brindar una atención individualizada, bueno, organismos que sí tienen la capacidad. Entonces, gran parte de lo que se está intentando es una integralidad en el sistema de protección en los estados, como con el diseño de instrumentos que puedan facilitar el actuar del funcionario público. En el 2020 se creó una ruta integral de protección de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, que aplica tanto para las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad que viajan separados, los acompañados, y también a los que han sido separados de sus familias de origen, pero que viajan con alguna figura significativa. Y esta ruta de protección para el año en el que surgió era revolucionaria, porque fue inclusive antes de la reforma del 2020 de la ley de migración,
iba justamente a garantizar, por si no había habido un buen entendimiento de la ley, en la cual nos decía en el 122 que todas esas niñas, niños y adolescentes que se encontraran en un estado de vulnerabilidad que colocara en riesgo su vida, su integridad física o su libertad, la Procuraduría estaría obligada a brindar una medida urgente de protección consistente en el ingreso a un centro de asistencia social. Y si nos remitimos a esta misma ley, nos dice ¿qué es un centro de asistencia social? Es aquel que tiene la capacidad y que se originó para brindar atención, cuidado y protección de calidad a esas niñas, niños y adolescentes. Ahí ya quedaba de manifiesto que no podían llegar a una estación migratoria. Pero bueno, por si fuera poco, esta ruta de protección viene a refrendar esa coordinación interinstitucional para conseguir que esas niñas, niños y adolescentes en un periodo no mayor de 3 horas sean puestos a disposición por parte del Instituto Nacional de Migración o de aquella autoridad que logró su rescate bajo la tutela de la Procuraduría de Protección, y que con eso se inicie lo que ya habíamos comentado, un diagnóstico que aparte la ley lo establece, tiene que ser multidisciplinario. Y aquí yo me incluyo, soy licenciado en Derecho, no debe de premiar la decisión de un abogado solamente, sino que sea una visión multidisciplinaria, integral, quien pueda determinar la situación de vida del niño con relación a su estado de derechos. Y con ello poder obtener un diagnóstico que logre prever cómo va a restituir esos derechos, pero principalmente cómo vamos a mejorar esas condiciones de vida a mediano, corto y largo plazo. Al hablar de estructuras colapsadas, sí, en algunos lugares se diseña el plan de restitución de derechos, pero nos encontramos que el 85-90% de esos planes de restitución de derechos, la medida que sigue premiando es el retorno asistido a sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque se necesita espacio en los centros de asistencia social, entonces entre más rápido lo regresemos a su lugar de origen, más rápido podemos brindar atención a niñas, niños y adolescentes. Entonces aquí entra también una parte muy importante que hemos estado trabajando también de la mano con CAIN. ¿Qué pasa con esos niños que corren un riesgo en su lugar de origen, pero que tampoco quieren permanecer aquí en el Estado mexicano y no quieren acceder a un proceso ante la Comar, que tienen a un familiar en Estados Unidos o en otro país? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, todavía no hay un procedimiento escrito, pero ya hay algunos antecedentes que espero puedan subirse a la mesa, si no en este foro, en foros futuros, de niñas, niños y adolescentes migrantes en los cuales la Procuraduría de Protección, ejerciendo esa facultad de representación en suplencia, ha logrado colocar a niñas, niños y adolescentes en países como Estados Unidos con familiares. Y hemos evitado el que regresen y expongan su integridad física o su vida a sus lugares de origen, o que se quede o atender a su deseo de no permanecer en el Estado mexicano. Y bueno, ya para finalizar, yo agradezco que se den este tipo de foros y esa apertura por parte de los académicos, de los gremios de la abogacía, porque es lo que necesita el sistema, personas que se estén especializando, que se estén profesionalizando para el momento en el que llegue el llamado a través de un plan de restitución de derechos de la Procuraduría de Protección, que es la autoridad vinculante para las demás organizaciones, pues pueda haber una atención inmediata, como la necesitan estas niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues sin duda la participación de estos expertos en la materia nos deja muchos puntos importantes que me gustaría traer a colación. Primero, que los niños y adolescentes son niños antes que migrantes, que el interés superior del menor debe de premiar sobre cualquier decisión, que nosotros como asesores jurídicos, como parte del Instituto Federal de Defensoría Pública, debemos velar por una representación integral y vigilar también y coadyuvar con las procuradurías para lograr que, por ejemplo, en el caso de las medidas de restitución, no terminen siempre con una devolución. Recordemos que muchos niños salen huyendo y lo que menos les ayuda es la devolución. Lo vemos que lo hacen de manera general, eso lo he visto yo mucho, como que llega un niño y la respuesta es hay que restituirlo, regresarlo a su país de origen sin investigar el fondo. Entonces esa es una conclusión importante que debemos nosotros de valorar, de estudiar y de ver hasta dónde es conveniente esa medida y si no es correcta, pues a veces hasta impugnar, ¿no?
Otro de los puntos que nos llevemos también es que tenemos de atender al deseo de la niña, niño y adolescente. Como bien nos decían, ellos no son objeto de protección, debemos de escucharlos, debemos de atender sus deseos. Los niños a veces los subestimamos, pero la verdad es que los niños muchas veces, aunque sean muy pequeñitos, sí saben lo que quieren, sí saben de lo que están huyendo y a veces pues sí saben cuál es su deseo, como es reunirse con sus familias y situaciones como esas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas. Les pedimos preguntas muy concretas para que poder escuchar a nuestros participantes. Entonces, si las formulan así como con puntería, se los agradecería muchísimo. Sí, buenos días. Soy Román Quintero, asesor jurídico de Mazatlán, Sinaloa. Mi pregunta va encaminada es ¿cómo promover a favor del interés del niño, niña o adolescente si el interés del papá es contrario al menor? Para efectos de la personalidad jurídica. Bueno, recordemos que cada medida de protección que acuerda la Procuraduría de Protección, en teoría, y no digo que no se realice, en la mayoría de los estados, no dudo que sí lo hagan, debe de ser ratificada, cancelada o modificada ante un juez en la materia. Y es justamente en este juicio con el juez de la materia donde la Procuraduría de Protección, aparte de determinar las medidas urgentes de protección, también solicita se le reconozca esa representación en suplencia, que inclusive, bueno, puede ir, que no necesariamente tiene que estar a favor de la representación originaria, porque recordemos que la obligación de la Procuraduría es determinar en este diagnóstico qué es lo que más favorece a la niña, niño y adolescente. Y sobre ello es que se diseña todo un plan de restitución de derechos, inclusive, bueno, en contra muchas de las veces de los padres, que son en la mayoría de los casos que llegan a la Procuraduría, quienes no garantizaron o lejos de garantizar, llevaron acciones en contrario para garantizar estos derechos de la infancia. Entonces, quien puede determinarlo o quien puede ejercer o dar esta opinión técnica derivada de un diagnóstico es la Procuraduría de Protección. Román, yo no sé muy bien en qué contexto. Yo creo que ahí el contexto es importante, ¿no? En principio, por ejemplo, si yo pienso en el conflicto no soy especialista en civil, ustedes deben de saber más, pero entiendo lo siguiente. Si tienes un conflicto entre los intereses de los padres cuando hay un divorcio, se supone que, por ejemplo, el papel de las Procuradurías de Protección es precisamente identificar que los derechos de los niños en ese conflicto parental están siendo tutelados y que si hay un conflicto, si están afectando al niño en ese conflicto, digamos, entre los adultos, entre los progenitores, entonces la Procuraduría de Protección intervendría para hacerlo ver y hacer este tipo de proceso que sería quizá una suplencia o decirle al juez, etcétera. O sea, como que hay esa vía, ¿no? También la Defensoría Pública, ¿no? O sea, si yo pienso en el contexto del juicio de amparo, pues en términos del juicio de amparo, el artículo 8º establece que el niño puede, cuando es mayor de 14 años, bueno, todavía tenemos que pensar también en que todavía hay muchas regulaciones de civiles, incluso en la ley de amparo, que no están incorporando un enfoque de derechos de la infancia o que no están pensando en la infancia al momento en el que fueron expedidas, que es parte de lo que se supone tendremos que hacer, ¿no? Entonces, por lo menos, entonces esto para decir el por qué la ley de amparo en su artículo 8º dice que a partir de los 14 años, ¿no? O sea, ahí hay otro tema que tendríamos que revisar ante la nueva legislación, el nuevo enfoque de derechos, pero
en principio, ahí el niño mayor de 14 años podría designar esa representación, o el propio juez también tiene entre sus obligaciones observar si hay ese tipo de conflictos y en su caso designar a alguien que represente al niño, ya fueran ustedes, ya fuera la Procuraduría, en fin. O sea, ahorita estamos en ese momento donde es como que todas las piezas se tienen que ir adecuando, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de quién, en qué y para qué? ¿No? Incluso hasta del Ministerio Público o cuál sería su papel, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes que son víctimas del delito. Yo diría que en este momento tenemos que ser muy analíticos, recordar que va a salir el Código de Procedimientos Civiles, el Código Nacional, va a ser otra guía, y analizar, sí, muy bien los diferentes roles o las diferentes vías de solución, porque ahorita a veces nos estamos golpeteando unos con el otro, o sea, el abogado privado, cuál es el rol del abogado privado, en fin. Creo que vale la pena no casarnos con una sola idea, o sea, sí reconocer que hay competencias, que hay facultades, atribuciones para determinadas autoridades, pero mantenernos como muy vigilantes en el análisis individualizado. Con niñez no acompañada, por ejemplo, bueno, con niñez acompañada es una cosa, pero si viene el niño acompañado de la familia y se identifica una situación particular, o sea, habría que verlo caso por caso, me parece. Claro que la Procuraduría tendría ahí un rol, pero también pues la Defensoría, los abogados privados, los albergues, o sea, tenemos que identificar la situación. Ahí rápido nada más comentar que el propio Instituto Federal de Defensoría Pública en las bases tiene la representación especial de menores en cualquier materia, tratándose del juicio de amparo. Perdón, nada más lo repito un poquito, que ahí debemos de recordar que las bases generales de organización y funcionamiento establecen la competencia de los asesores jurídicos federales en tratándose de amparos en cualquier materia. Entonces, como representantes especiales estamos obligados a velar no por el interés del papá, no por el interés de la mamá, no por el interés de quien funja como representante, sino por el interés del menor. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí, buenos días. Bueno, mi pregunta va encaminada en cuanto a conocer en la experiencia que tienen ustedes el tiempo de poder poner, no quiero utilizar la palabra poner a disposición al niño o adolescente ante una familia de acogida. Digo, es complicado en tema de adultos a veces conseguir una carta responsiva. Ya no quiero pensar en una familia de acogida, ¿no? Que tiene que ser evaluada para ver si reúne el perfil para poder brindar la protección que el niño necesita. Entonces, digo, para comparando costo-beneficio, ¿qué tiempo podría el niño estar a la expectativa de poder estar en una alternativa fuera del albergue, siendo depositado con una familia? Yo digo que si quieren, mejor recogemos. Buenos días a todos y a todas, asesor jurídico en Tapachula, Chiapas. Mi pregunta es muy breve. ¿Qué procedimiento se sigue o se debe de seguir cuando se advierte que la representación jurídica de las procuradurías es deficiente o existe conflicto de intereses? Porque la ley pues no prevé ese supuesto. Sin embargo, en la realidad es que nosotros como asesores jurídicos hemos advertido que muchas de las procuradurías actúan de manera deficiente y eso va en detrimento de los derechos de los niños. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús Cervantes, asesor jurídico en el Estado de Hidalgo. La doctora Elisa hablaba un tema muy importante que es el uso del lenguaje correcto, porque muchas veces en la actualidad migración lo usa mucho a su favor. Actualmente habla mucho del tema del rescate, de ahí que pues, el mayor porcentaje de medidas de protección
terminan en un retorno asistido de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Pero mi pregunta va más enfocada al tema de la reunificación familiar. ¿Qué deberíamos hacer nosotros o cuál sería la estrategia que deberíamos de plantear los asesores jurídicos en el tema de un niño, niña o adolescente no acompañado con el fin de buscar la reunificación familiar de los padres que se encuentran en el país de origen? Porque uno de los requisitos que señala la Comar, bueno, la Ley sobre Refugiados para el tema de la reunificación familiar es acreditar la capacidad económica de la persona que solicita la reunificación de sus familiares que se encuentran en el país de origen. Entonces, ¿qué estrategia podríamos plantear nosotros a fin de que se pueda cumplir con este propósito? ¿Una pregunta más? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias al panel. Mi nombre es Mayakovsky, soy asesor jurídico en Tlaxcala. Con mucha emoción, verdaderamente, escuché al licenciado José Luis referirnos respecto a la noticia de que hay Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes ha logrado la reunificación familiar en un tercer país. Muchas veces es algo con los menores no acompañados, van transitando por México, porque muchas veces sí tienen familiares en Estados Unidos y la mayoría del 99% de los migrantes, incluso los nuestros, la intención es llegar a Estados Unidos. Me gustaría, más que una pregunta, es una solicitud para saber más acerca del tema, si es que la Procuraduría lo hizo loablemente por un medio administrativo, por su propia acción, si fue logrado gracias a una sentencia, y porque de ahí va a ser mucho la coadyuvancia entre el IFDP y la Procuraduría que hemos empezado a lograr, a pesar de que en algunos casos vemos que también no tenemos mucha participación o no nos dejan participar mucho dentro de el propio DIF, porque propiamente ya existe una Procuraduría, lo cual invisibiliza la deficiencia de la atención de representación de los niños. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para pasar a las respuestas? Ok. Hola, Luz Bernard, Ciudad de México. Yo quisiera saber, con base en su experiencia, cuáles serían las formas de incentivar, quizá no litigiosamente, a las instituciones, a los órganos jurisdiccionales sobre un rol pasivo de los titulares al tratar de garantizar o al tener que garantizar el interior superior de la niñez, toda vez que nos hemos encontrado en muchas ocasiones tener que litigar ese rol pasivo por parte de las personas o instituciones que deberían de estar en primer momento garantizando el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Acá tienen otra pregunta. Gracias. Muchas gracias por las ponencias, todas son muy, aportan demasiado a nuestra experiencia práctica. Mi pregunta, retomo una idea que me dejó pensando respecto a los tiempos en que la Procuraduría, en el caso de la representación por suplencia, determine cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes que están aquí no acompañados, en qué tiempo máximo puede determinar su situación, si los retornan al país o hasta qué punto pueden llegar las gestiones administrativas, entrevistas ya sea con los padres en el país de origen o con otros familiares en un tercer estado, hasta qué punto tienen que gestionar todo ello para determinar de una vez cuál sería el plan de restitución de derechos de niño, niña y adolescente y se determine definitivamente. ¿Alguien más o ya pasamos a las respuestas? Ok, yo creo que pasamos a las respuestas y si surge alguna pregunta y si estamos en tiempo, se les damos otra vez el uso del micrófono. Sí. Ok, nos vemos en filita india, si quieren. Sí.
Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, cuestionamientos. A mí me gustaría hacer como un poco de énfasis en el uso del lenguaje que se usa en materia migratoria de parte del Instituto Nacional de Migración. El lenguaje es un arma de dos filos. El lenguaje crea, construye nuestra realidad social. Si usamos el lenguaje adecuado, por ponerlo de algún modo, evitamos estereotipos, discriminaciones, ¿no? Lo vemos, hace rato yo les decía, con el término menores, ¿no? Estamos acostumbrados en México y en América Latina, de hecho, a usar el término menores, ¿no? Que además tiene un origen, ¿no? Que es la doctrina de la irregularidad, que tiene muchos años, ¿no? Y que hacía referencia a los menores infractores y a aquellos que estaban en situación de orfandad, es decir, niños y niñas que no estaban en el seno tradicional de una familia, adscritos, no, bueno, ¿no? Que estaban en un núcleo familiar tradicional. Entonces, de ahí viene el uso de este vocablo, de menores, ¿no? Pero es problemático el usar el término menores. Si empezamos usando el término menores, desde ahí ya estamos, digamos, sobajándolos a estas personas que son titulares de derechos, que no son objetos. Ya los estamos haciendo menos. Sin contar que el término menor cambia dependiendo de la legislación civil, el Código Civil desde el cual nos estamos ubicando, ¿no? Entonces, por eso lo más adecuado es usar niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, nuestra ley es como de avanzada, ¿no? No solamente diferencia en razón del género, sino de la etapa de desarrollo. De otro lado, desde el Instituto Nacional de Migración se usan otros términos, más allá de este que platicamos, ¿no? Para hacer referencia a las devoluciones, a las deportaciones, a las expulsiones, ¿no? Ya incluso si ustedes miran el sitio de la Unidad de Política Migratoria, ya dice personas a quienes se retornó de manera asistida, y en el caso de los niños dice en aras de respetar su interés superior. Esos son eufemismos que tratan de disfrazar una situación, ¿no? Como el rescate que bien decían, ¿no? El aseguramiento, bueno, el albergamiento, todos estos términos que usa nuestra ley de migración para hacer referencia a una detención administrativa, porque eso es lo que es una privación de libertad, ¿no? Que tendría que atenerse a los estándares constitucionales, ¿no? Y que recientemente, bueno, ya tuvimos un glorioso amparo, ¿no? Que ya discutimos, donde se declara la inconstitucionalidad de los términos, porque en este país personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo se encuentran en un limbo jurídico, en un estado excepcional, donde les aplica y no les aplica el derecho. Les aplica para términos de control, de represión, pero no les aplica para términos de protección, ¿no? Y el término de la detención migratoria, ¿no? Que es una privación de libertad atendiendo al bien jurídico tutelado, pues es más fácil, ¿no? Para darle la vuelta a la ley de parte de las autoridades migratorias, llamarlo aseguramiento, canalización, ¿no? Vean ustedes el sitio de migración y dice canalización. Entonces, es muy complejo lidiar con todo este andamiaje, no solo legal, sino político. Es un contexto político, ¿no? Que va de la mano y va anclado, ¿no? Con cómo está construida la política pública en este país en relación con migrantes y refugiados. Esta ciudad es clave, ¿no? Para entender la posición geopolítica que tiene México, ¿no? Y cómo no hay una independencia en materia migratoria, ¿no? Tenemos que voltear forzosamente a ver lo que dicta el vecino país del norte, ¿no? Han habido casos, por ejemplo, de adolescentes que son interceptados por migración, que tienen el viaje pagado desde Centroamérica hasta, por ejemplo, algunos estados del sur. Sus madres
trabajadoras domésticas, cuidan personas de la tercera edad, les financian el viaje, ¿no?, para que crucen México, trabajan todo un año, se endeudan y demás, los detiene migración y los retornan de manera asistida en aras de su interés superior a Centroamérica, ¿no? Los regresan a la boca del lobo, ¿no? Yo les puedo asegurar que la inmensa mayoría de niños, niñas y jóvenes que llegan a este país tienen necesidades de protección internacional. Y de ahí que es importantísimo el papel que tienen ustedes como defensoras y defensores, si ven especialmente que de parte de las procuradurías no hay esta evaluación del interés superior de estas personas, ¿no? Ahí es cuando ustedes tienen un papel crucial. Recuerden que el papel que ustedes tienen no entra en contradicción con lo que hacen las procuradurías, es complementario y me parece que es sustantivo, porque ustedes tienen la mayor preparación jurídico-técnica, ¿no? Y bueno, pues la idea de este tipo de foros es justamente que nos sensibilicemos sobre las problemáticas que aquejan a esta población en específico, que dentro de los vulnerados son de los más vulnerados, ¿no? Sean acompañados o no acompañados. Gracias, espero no haberme extendido mucho. No. De esto de las vulneraciones, esa sentencia que les comenté hace ratito, bueno, está la 388-2022, que es justo una sentencia sobre detención migratoria, que es la que comenta Elisa y que fue resultado del litigio de uno de ustedes, y que es muy buena, ¿no? Creo que eso da como muchos elementos para el análisis de estas categorías bueno, conceptos sospechosos, raros, eufemistas que utiliza la ley de migración y que además yo creo que ahí sí es importante cuidar, reproducir esos eufemismos, ¿no? A nosotros nos corresponde cuidar, no reproducir esos eufemismos y por lo menos utilizar los conceptos que dice la ley, que son alojamiento y presentación, ¿no? Por lo menos eso nos corresponde. Entonces, y en esos y en otros muchos órdenes, ¿no? Porque justamente no ayuda a reproducir esos esquemas. Entonces, está la sentencia donde habla sobre el papel de la defensa legal, también está esta sentencia 388-2022, y en esta que yo les acabo de leer, algo que también es muy importante, es que la sentencia reconoce que el retorno asistido de niños es una deportación. Específicamente dice, ¿por qué? Porque como se conceptualiza el retorno asistido, es un acto obligado, o sea, las personas están forzadas a el retorno. Entonces, la sentencia dice, básicamente son lo mismo, retorno asistido y deportación son lo mismo, y sí, son lo mismo. En el tema de retorno yo también sugeriría, o sea, bueno, está esa sentencia que se puede justificar muy bien y que se tiene que justificar el por qué el retorno asistido es una deportación, ¿no? Generalmente se dice que no es una deportación porque las deportaciones tienen una sanción de reingreso. Es decir, si tú eres deportado, o sea, te levanta una alerta migratoria, ese es otro de los temas que álgido, ¿no? O sea, te levanta una alerta migratoria por una prohibición de reingreso en determinado número de años. Y si tú intentas ingresas e intentas regularizarte, te impide esa alerta porque no se ha vencido ese plazo. En teoría, el retorno asistido no es una deportación porque no te están sancionando con una prohibición de reingreso. Pero finalmente hay muchos elementos que justifican el por qué eso es así, ¿no? Entre otros porque constituye la base de la puerta giratoria.
el objetivo último del retorno asistido es devolver a la gente lo más pronto posible. Ese es el objetivo. A ver, ¿qué necesitas para el retorno asistido? Tener un convenio con ese país. ¿Con quién se tienen los convenios para el retorno asistido? Con los países centroamericanos. ¿Qué es lo que se te ofrece? Que te van a sacar lo antes posible y no vas a tener te van a detener, sí, pero te van a sacar lo antes posible en todas estas conducciones y no vas a tener esta prohibición de reingreso. Pero tú tienes que elegir eso. Eso se debe de dar con garantías de debido proceso y de participación de las personas, y en este caso no ocurre, ¿no? Si tú siendo, entonces, eso también tiene que ver con que si tú eres europeo y pides un retorno asistido, nunca te lo van a dar porque no tienen ni el convenio. Y además ya te van a gastar un boleto de avión, entonces eso es inadmisible por 5 años. Entonces, ¿por qué no existe ese convenio? Y porque la utilidad para el Estado es poderte regresar lo antes posible. Y desafortunadamente lo que está pasando es que ese sistema se está incrustando en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Y eso es lo que no debemos de nadie de permitir, porque toda la finalidad de sacar a la niñez y adolescencia del sistema migratorio, de la Ley General de Derechos y de las reformas a la Ley de Migración, era sacar a la niñez y adolescencia del poder del Instituto Nacional de Migración, que no tuviera la facultad de decidir sobre los niños. Pero si ese poder se está incrustando en el sistema de protección, estamos en gran riesgo de reproducir el sistema migratorio en lo que se supone debe de ser un sistema de protección a la infancia y dejarlos en tanta vulnerabilidad como existía antes, y bajo un discurso de decir, pero ahora los estamos protegiendo, ahora ya no están en las estaciones migratorias, ahora están en centros de asistencia social, ahí en un poblado desierto donde nadie llega. Ya no están, ya les estamos, ya tienen derecho a una determinación del interés superior del niño, pero esas determinaciones no se dictan, o esas determinaciones están decidiendo masivamente el retorno de los niños a sus comunidades, y entonces pues ya es como un juego perverso, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y por eso la importancia del análisis que hagamos sobre bajo qué condiciones están ocurriendo, bueno, no que hagamos porque yo no las hago, ¿verdad? Pero ustedes, bajo qué condiciones están ocurriendo los retornos asistidos. La importancia de que existan estas determinaciones del interés superior y que esas determinaciones sean de calidad. Y ya un poco para cerrar, quería comentarles, hay algo más que tenía que ver con... Fíjense, el retorno asistido. ¿Cómo está garantizando las autoridades que el niño está retornando a un entorno seguro? Ahí es uno de los elementos en donde debemos de buscar, porque las procuradurías de protección no son autoridades migratorias. Ellas no deciden si hay una infracción a la ley de migración, ellas no deben de decidir con base en las causales o las decisiones que toma migración. ¿Cuáles son las decisiones? El retorno, la permanencia como refugiado, ¿no? O la regularización migratoria. Esas son las opciones migratorias. Las procuradurías tienen que decidir en base en derechos. ¿Cómo están garantizando realmente los derechos de los niños en el retorno? Esta sentencia, la que les acabo de decir, yo se la recomiendo mucho porque ahí viene también un análisis de cuáles deben de ser los criterios que rijan para determinar el interés superior de niñas y adolescentes migrantes y con necesidades de protección. ¿Qué elementos debe de tomar en cuenta las procuradurías para determinar derechos como la unidad familiar? Lo que yo debo de determinar es la unidad familiar. ¿Dónde? Who knows? Donde tenga que reunificar, donde el niño va a estar mejor. Yo estoy evaluando qué pasa con el niño cuando va a ser retornado a país, a quién se le va a entregar,
Y si no sé, si en país de origen no tiene a nadie, pero en Estados Unidos o en España o en Canadá tiene al papá y a la mamá, ¿qué es lo que me corresponde a mí para garantizar los derechos del niño? No en base a si es guatemalteco, etcétera, sino a dónde van a estar mejor cumplimentados esos derechos. Por ahí creo que van los análisis que tenemos que ir construyendo y desarrollando en conjunto. El uno es el 388-2022, que ese es el de el defensor, el asesor jurídico, perdón. Y el que yo estoy mencionando es el amparo en revisión 400/2020. Y ese también, por cierto, tiene un análisis sobre regularización migratoria. El derecho de los niños a contar con una tarjeta de visitante por razones humanitarias y el derecho de los niños a que antes de cumplir la mayoría de edad puedan acceder a vías regulares en el país, que el hecho de cumplir los 18 no suspenda la protección. Hay varias cosas interesantes que además seguro ustedes han estado viendo. Bueno, creo que ya estamos justos de tiempo. Una de las preguntas que realizaban, el tiempo para la determinación del interés superior de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en casa. Debemos de partir que el capítulo del derecho a vivir en familia de la Ley General establece que una de las medidas de protección que podrá acordar la Procuraduría será el acogimiento en centros de asistencia social, pero este será de manera subsidiaria y por el menor tiempo posible. Desafortunadamente no se establece un determinado número de días, pero están obligados a que si ya lo separaste de su familia y no encontraste redes de apoyo familiar, sea por el menor tiempo posible, únicamente el que lleve poder ubicar y diagnosticar otras redes de apoyo. En definitiva, las niñas, niños y adolescentes que vienen desde países del sur, es complicadísimo que sepamos qué ambiente familiar tienen en su lugar de origen, y todo lo podemos obtener únicamente por esas niñas, niños y adolescentes, por su dicho. Y muchas de las veces las necesidades de que haya nuevos ingresos a centros de asistencia social no permiten una adaptación, aclimatación, que generen un vínculo de confianza a esas niñas, niños y adolescentes para poder obtener información más oportuna, más verídica, que puedan hacer desde un entorno de confianza. Entonces, el tiempo es el menor posible, en teoría. ¿Cómo concientizar sobre el rol pasivo en las representaciones o atenciones que se brindan dentro del sistema de protección? Todos los estados y a nivel federal surgió una figura en el 2014 que es el CIPINA, que son los sistemas locales de protección de niñas, niños y adolescentes, que están encabezados por una secretaría ejecutiva y conformados por autoridades de los 3 niveles de gobierno y de los 3 órdenes de gobierno y también por las sociedades de la sociedad civil. Y son justamente en estos foros donde se integran por diferentes comisiones, una especializada, de hecho, en temas de movilidad, donde se puede llevar a la reflexión a los titulares de estas dependencias para que se brinde pues una mejor atención desde la trinchera de cada una de las autoridades. Los procesos de reunificación familiar en un tercer país, sí se han llevado en varios estados, y aquí hago la aclaración, fui procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, pero del estado de Durango, porque aprovecho que vienen colegas abogados de otros estados y no vaya a estar invadiendo competencias de otras personas. Hablábamos de que la Procuraduría de Protección tiene una facultad tan amplia al momento en que decreta estas medidas de protección, que justamente, como lo decía la maestra Elba, pues son basadas en derechos, no en cuestiones de nacionalidad, de género, de etnia, ¿no? Son derechos que se tienen que hacer valer, y hay precedentes que se han sentado muy importantes en el estado de Durango, en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, y algunos de estos esfuerzos han sido encabezados por la Procuraduría Federal y otras dentro de las competencias de las procuradurías locales. El 122, fracción 4, me parece, establece que las procuradurías, bajo su más estricta responsabilidad, podrán decretar medidas urgentes, que deberán, sí, ratificar ante un juez familiar para que se convierta en cosa juzgada, pero son amplísimas estas facultades. Entonces,
En algunos estados se ha conseguido que a través de sentencia judicial se haga la puesta a disposición de esta niña, niño o adolescente ante autoridades de la CBP y puedan iniciar su proceso de ingreso migratorio de manera legal a Estados Unidos. Sé también que se está trabajando ya en un protocolo, en una ley, en un proyecto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría Federal que busca que sea ya un procedimiento establecido para todas las procuradurías y que no quede a la interpretación o capacidad de cada una de estas procuradurías. ¿Qué hacer en casos de deficiencia de la representación de las procuradurías? Pues recordemos que siguen siendo autoridades administrativas. Hay contralorías que están encargadas de velar o de validar que cada funcionario público, dependiente de la federación, estado o municipio, pues cumpla con el objetivo que tiene. Y me estoy brincando aquí el tema de acogimiento familiar, la temporalidad para decretarlo. Bueno, en el derecho a vivir en familia, en el artículo 20, la ley contempla 4 tipos de acogimiento que se pueden brindar. El primero es el que realiza la familia de origen, extensa o ampliada, es decir, si la Procuraduría o alguna autoridad tiene la necesidad de separar de la familia de origen, primero tiene que validar que esté justificado y de manera inmediata agotar las opciones de cuidado en un entorno con su familia extensa o ampliada, abuelos, tíos, primos, inclusive figuras que sean significativas para estas niñas, niños y adolescentes. Si no tiene estas redes de apoyo, obviamente los chicos que viajan sin acompañamiento familiar por el territorio nacional pueden acceder a una familia de acogida ajena o distinta a la de origen, extensa o ampliada. Para ellos sí es un proceso que tarda un poco más porque esa familia se tiene que certificar y formar parte de un banco de familias de acogida. Aquí quedan fuera de esta certificación aquellas que son conocidas para la niña, niño o adolescente, en cuyo caso se puede llevar a cabo de manera inmediata un acogimiento urgente con esa familia, que es una red de apoyo segura para la niña, niño o adolescente, y proceder posteriormente a su certificación. Hay un manual de acogimiento familiar que fue publicado aquí en el estado de Baja California y que también ha sido ampliamente difundido por UNICEF. Se elaboró en el 2016 junto con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y la Procuraduría Federal. Y creo que me falta familias de acogida ya. No, creo que fueron todas las preguntas. No sé si se me pasó alguna otra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. La verdad es que nos dejan muchos tips, estrategias y mucha información que podemos aplicar y que debemos aprovechar en la representación que hacemos de las niñas, niños y adolescentes. Gracias a todos, de verdad, gracias por su tiempo. Gracias porque este evento se realizó en Tijuana y a todos los que hemos estado en el área de movilidad nos permite ver todavía desde más cerca el contexto que viven estas personas. Bueno, los invitamos ahora a tomar un pequeño refrigerio. Gracias.